Me llamo Alejandro, tengo 27 años y durante mucho tiempo pensé que ser buen hijo significaba quedarse, ayudar, sacrificarse en silencio. Por eso nunca me fui. No me mudé con mis amigos después de la universidad. No viajé. Me quedé en Zaragoza, trabajando en una empresa local, para echar una mano en casa. No lo pedí. Nadie me dijo, quédate, hijo, te necesitamos. Pero lo hice igual. Porque vi las facturas acumuladas. Porque noté cómo mis padres evitaban hablar de dinero. Porque cuando el fuego arrasó nuestra antigua casa el año pasado, fui yo quien puso mi nombre en el contrato del nuevo piso de alquiler. Yo lo amueblé. Yo llené la nevera. Yo pagaba cada recibo con mi sueldo. No decían gracias. Ni una vez. Un día llegué a casa y vi un sobre abierto sobre la mesa de la cocina. No iba dirigido a mí, como siempre. Pero mi nombre estaba dentro del texto. Era una carta del Banco Central de Aragón. Último aviso antes de embargo. Mis padres llevaban 2 meses de retraso en la hipoteca. Estaban a punto de perderlo todo. El piso no era lujoso, pero tenía una terraza donde crecía un viejo limonero. Era lo único que parecía sobrevivir a todo el desastre. Me temblaron las manos mientras guardaba la carta. Tenía ahorrados 19.000 euros, mi colchón para independizarme, para un viaje que siempre soñé hacer. Pero no pude ignorarlo. Fui al banco, retiré 15.000 euros, los convertí en un cheque a nombre del banco, y lo entregué directamente a mi madre, que en ese momento estaba doblando ropa en el salón. Ni me miró. Solo dijo: ya veremos si sirve. Ni un gracias. Ni un te lo devolveremos. Ni un maldito gesto. Pasó una semana. Y algo cambió. Susurros. Conversaciones apagadas. Desapariciones largas sin explicación. Y Clara, mi hermana, empezó a mirarme con esa sonrisita como si ya supiera algo que yo no. Hasta que llegó la cena del domingo. Estábamos los 4 en la mesa. Mi padre dejó el tenedor, se aclaró la garganta y dijo: hemos tomado una decisión. Tienes que irte. Queremos retomar nuestras vidas sin tu intromisión. ¿Mi qué? ¿Intromisión? Pensé que había escuchado mal. Pero lo repitió, más alto. No eres parte de esta familia. Vamos a vivir sin ti. Vamos a construir nuestras vidas desde cero. Sin ti. Mire a Clara. Se encogió de hombros y soltó con alivio. Por fin se va esta carga. Me quedé sin aliento. Mi madre dio un sorbo a su té y soltó con voz plana: llamada al 112, no necesitamos esta carga en casa. Se rieron. Se rieron. Como si fuera una broma privada. Yo no dije nada. Solo me levanté, cogí lo que pude, y me fui. Pasé la noche en un cuarto alquilado que encontré en 1000 anuncios. Era oscuro, húmedo, con un suelo que crujía y una gotera que caía justo sobre el fregadero. Pero al menos era mío. La sensación no era rabia. Era otra cosa. Como si algo se hubiese roto tan profundo que ni siquiera dolía. Una semana después, recibí un mensaje de mi primo Javier. Tus padres me preguntaron si todavía estabas en Zaragoza. Les dije que te habías mudado por Eastwood. No respondí. 2 semanas más tarde, llamaron a mi puerta. Isabel y Fernando, mis padres. Llorando. Con los ojos enrojecidos, maquillaje corrido, hombros caídos. Parecían pequeños. Como si la realidad por fin los hubiese alcanzado. Pero no abrí. Me quedé detrás de la cortina, mirando en silencio como sus manos temblaban mientras tocaban el timbre. Mi madre susurraba algo, mi padre miraba a los lados como si temiera que los vecinos los reconocieran. Se quedaron allí 10 minutos. Tal vez menos. Luego se marcharon. Ninguno sentimos, ninguno estábamos equivocados.
Solo un silencio incómodo y un coche alejándose. Esa noche Javier volvió a llamarme. Su tono era raro, como si no supiera cómo empezar. Vinieron a casa también. Me preguntaron si sabías que te estaban buscando. ¿Y qué les dijiste? Pregunté. Nada. Pero tu madre dijo que estabas mal. Que habías tenido una especie de crisis. Que estaban preocupados. Y ahí lo entendí todo. No vinieron a disculparse. Vinieron a cubrirse. A construir una historia donde yo era el problema. Un hijo inestable. Una carga emocional. Les devolví el golpe sin gritar. Le conté a Javier la verdad. Los 15.000 euros. La cena. Las palabras de mi padre. La risa de Clara. El comentario de mi madre sobre llamar al 112 como si fuera basura. Javier guardó silencio largo rato. Luego solo dijo: Madre mía. Colgué y me quedé mirando el techo del cuarto que ahora llamaba hogar. No podía dormir. Algo me ardía por dentro. A la mañana siguiente, llamé al Banco Central de Aragón. Me hice pasar por mi padre, diciendo que tenía dificultades auditivas y necesitaba ayuda para entender la documentación del préstamo. Pasé todas las preguntas de seguridad. Sabía todo. Llevaba años pagando facturas por ellos. Y lo que descubrí me dejó helado. Los 15.000 euros no cubrieron toda la deuda. Solo habían ganado unas semanas más. Seguían en mora. Y otro aviso de ejecución estaba por salir. No habían venido porque les doliera perderme. Vinieron porque necesitaban más. Y pensaron que podían manipularme otra vez. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Clara. Mamá no está bien, ¿podemos hablar? No respondí. A las 8 en punto, alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla. Era Clara, con una bolsa de pastelería de la Flor de Aragón, mi antigua favorita. Dentro había galletas de almendra y una nota escrita a mano. Empecemos de nuevo. Abrí apenas 1 centímetro. Ella me sonrió, intentando suavizar su voz. Podríamos perder la casa, de verdad esta vez. Solo necesitamos ayuda, una última vez. No dije nada. Cerré la puerta. Esa noche tampoco dormí. Pero no por rabia. Por claridad. Tuve una idea. Precisa. Silenciosa. Justa. A la mañana siguiente, imprimí mi currículum y fui directamente a Gestiones Urbanas Zaragoza, una empresa que se encarga de embargos y limpiezas de propiedades. Sabía que tenían vacantes. Me ofrecí para tareas administrativas. Una semana después, ya estaba dentro. No era un trabajo brillante, pero me daba acceso. Acceso a los archivos. A los nombres. A los tiempos. Y entonces lo vi, la dirección de mis padres. Con fecha de inspección programada en 14 días. No sentí nada. Ni alegría, ni culpa. Solo, confirmación. El pasado estaba convertido en un número de expediente. Empecé a ofrecerme para tareas extras. Ingresé datos de embargos, revisé papeles hasta tarde. Nadie hacía preguntas. Estaban saturados de trabajo. Mientras tanto, mi móvil no paraba. Primero mensajes dulces. Luego preocupados. Y finalmente, acusatorios. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos lo pagas? ¿Cómo puedes abandonar a tu familia? Nos castigas por pedirte que madures. Guardé cada uno. 2 días antes de tener que desalojar mi cuarto alquilado, dejé un móvil prepago en su buzón. Solo tenía un número guardado, el mío. Con una nota. Querían hablar. Hablen. Llamaron a la mañana siguiente. No respondí. Esperé que entrara el buzón de voz. Entonces les escribí. ¿Recordáis cuando os reísteis?
Veamos quién ríe ahora. No respondieron. Esa noche pasé por delante de la casa. Luces encendidas. Cortinas abiertas. Como si quisieran demostrar al mundo que todo iba bien. Pero al día siguiente, el cartel de se vende por propietario ya no estaba. Alguien debió decirles la verdad, ya no eran los propietarios. Al día siguiente, mi primo Javier volvió a llamarme. Tío, tus padres están perdiendo la cabeza. Tu madre fue al banco esta mañana. Montó un escándalo. Llamaron a la policía. Dicen que alguien desde dentro del sistema está haciendo algo, y tu padre cree que eres tú. Me quedé en silencio. ¿Y cómo podrían saberlo? Le pregunté. Vieron tu nombre en unos papeles. No dijeron más. Eso no era posible. A menos que alguien del trabajo hubiese sido descuidado. O peor, que yo mismo lo hubiese sido. Tenía que moverme rápido. Esa misma tarde pedí asignación para la inspección de su propiedad. Me dieron la tarea sin preguntas. La oficina tenía más casos que personal. Solo vieron eficiencia en mí. No sospechaban que yo llevaba un plan entre líneas. Me presenté en la casa con mi acreditación, carpeta y una cara neutral. No estaban mis padres. Solo Clara. Me abrió con una mirada distinta. Sin maquillaje. Ojeras. Voz apagada. Sabemos que fuiste tú, dijo, sin rodeos. No lo negué. Me dejó pasar. La casa estaba medio vacía. Cajas contra las paredes. Muebles faltantes. Habían comenzado a vender cosas, desesperados. Pasé por el salón. Los marcos de las fotos familiares ya no estaban. Solo clavos vacíos. Clara me seguía. No vamos a sobrevivir a esto, susurró. Se están culpando entre ellos. Papá habla de mudarse con su hermano. Mamá duerme en el coche. Me giré y la miré fijo. ¿Y crees que me importa? Ella no respondió. Entonces saqué de mi carpeta un sobresellado. Se lo entregué. Dentro. Una copia impresa del cheque de 15.000 euros. Con mi firma. El número de cuenta de la hipoteca. Y una línea subrayada en rojo. Pago para evitar ejecución. Extensión de 60 días. Clara temblaba al leerlo. Nos arruinaste, dijo, con los ojos húmedos. Me incliné y le susurré. No. Tú lo hiciste. Y me marché sin decir una palabra más. 2 días después llegó el día del desalojo oficial. No hay sirenas. No hay gritos. Es todo silencioso. Procedimental. Un cerrajero, un representante de la empresa, y yo. Yo me ofrecí como voluntario. Nadie preguntó por qué. Al llegar, el coche de Clara estaba aparcado. Nada del camión de mi padre. Ni del coche de mi madre. El cerrajero me miró. ¿Listo? Asentí. Caminé hacia la puerta. Golpeé suavemente, solo por protocolo. Clara abrió. Ojerosa, despeinada, sin decir palabra. Le di 10 minutos para recoger lo que necesitara. Ella asintió y desapareció en el fondo. Entré. La casa estaba desnuda. Olía a polvo, desesperación y telas húmedas. Y entonces, un grito. No de Clara. Isabel. Corrí hacia la habitación. Allí estaba ella, sentada en el suelo, sujetando una maleta. Llorando. Temblando. Fernando estaba de pie, rojo de rabia, intentando arrebatársela. Clara los miraba desde la esquina. Mi padre se giró al verme. Tú hiciste esto. Escupió. ¿Crees que esto te hace un hombre? ¿Piensas que eres mejor que nosotros? No respondí. Solo saqué la última sorpresa de mi carpeta. Una escritura notarial.
No de esa casa, sino de un pequeño dúplex en las afueras de Zaragoza, que había comprado 2 días antes, con lo último que me quedaba y un préstamo express. Nombre del propietario en el documento: Clara Gómez. Se lo tendí en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida. Tu nueva prisión. Mi madre dejó de llorar. Mi padre se tambaleó. Expliqué. El inmueble estaba a su nombre, sí. Pero tenía una carga legal falsa, puesta estratégicamente por un amigo abogado. No era válida a largo plazo, pero la inmovilizaría por meses. No podía vender, ni alquilar, ni hipotecar. Solo vivir allí. Me acerqué y le susurré a Clara al oído. Cada vez que intentes avanzar, tropezarás con mi nombre. Así como yo lo hice con el tuyo. Me giré hacia mi padre. Tú no apareces en ningún sitio. Ni siquiera en el buzón. El cerrajero aclaró la garganta. Tiempo. Se fueron sin decir una palabra. Con lo poco que pudieron cargar. Sin mirar atrás. Pero la verdadera sorpresa llegó al día siguiente. A la mañana siguiente, abrí la puerta de mi apartamento. Había un sobre pegado con cinta. Sin nombre. Sin remite. Dentro. Una fotografía. Yo, en la oficina, fotocopiando documentos de embargos. Mi acreditación visible. Marca de tiempo en la esquina inferior. Y una nota impresa. No eres el único que sabe jugar sucio. Veamos hasta dónde estás dispuesto a llegar. Se me heló la sangre. Alguien me estaba vigilando. Dentro de la oficina. Eso significaba una de 2 cosas. 1, alguien del trabajo había hablado. 2, mi familia tenía un topo. Me senté, con el café ya frío. Mirando la foto durante 1 hora. No por miedo. Sino por lo que representaba. Ya no era invisible. Abrí el portátil. Empecé a revisar mis correos, mensajes, llamadas. Todo. Y entonces lo vi. Un email antiguo de alguien llamado Bruno, un asistente de archivos. Me había reenviado un documento que, en teoría, no me pertenecía. Asunto. Pensé que esto era tuyo. Nunca lo abrí. Pero el remitente me pareció familiar. Busqué su nombre en redes. Y lo encontré en una foto junto a Clara. Subida hace 1 mes. En un bar. Ella lo había engatusado. Bruno le había contado dónde trabajaba yo. ¿Qué hacía? Y quizá cómo entrar sin dejar huella. Esa noche llamé a Javier. Sé honesto. ¿Le dijiste algo a mi familia sobre mi nuevo trabajo? Pausa. Bueno, sí. Les conté que estabas en algo de gestión de viviendas. No sabía que era importante. Ahí estaba. La cadena. Migajas que llevaban directo a mi puerta. No grité. No me enfadé. Solo dije gracias y colgué. Luego hice la maleta. Apagué el móvil. Pedí unos días en el trabajo. Dije, asuntos familiares urgentes. No preguntaron. Todos sabían qué tipo de dramas veía uno allí. Me registré en un hotel barato, con nombre falso. Me escondí. Y esa noche, conduje hasta el dúplex. El que estaba a nombre de Clara. Luces encendidas. Un coche en la entrada. Pero no era el suyo. Desde la calle, vi todo. Mi madre en el sofá. Mi padre con una cerveza en la mano. Y un chico joven, riéndose con ellos. Clara no estaba. Pero en la nevera, a través de la ventana, había un papel pegado. Mi nombre. Una fecha. Una hora. Una cita. No sabía para qué. Pero sí sabía algo. Esto no había terminado. 2 días después, volví a la oficina.
Encendí el ordenador y empecé a revisar cada archivo al que tenía acceso. Registros de propiedad. Traspasos de inmuebles. Historiales de hipotecas. Buscaba una rendija legal, un giro, algo que me permitiera cambiar el juego de una vez. Y lo encontré. El dúplex que puse a nombre de Clara aún tenía una carga legal. Aquella falsa anotación de deuda que había gestionado con un amigo del departamento jurídico. Según el contrato, si ella intentaba vender o transferir la propiedad sin eliminar formalmente esa carga, eso dispararía una auditoría automática del ayuntamiento. Y si eso pasaba, todo el expediente pasaría a revisión. El intento de transferir ilegalmente la casa familiar. Las firmas falsas. El uso de empresas ficticias. Tenía en mis manos una bomba. Reuní todos los documentos. Copias de cheques. Registros notariales. La historia del pago de hipoteca. E incluso los correos de cuando intentaron ocultarlo todo. Y entonces dudé. La venganza es adictiva. Pero también cansa. Ya no sabía si quería hacerles daño. O si simplemente no podía soportar que volvieran a salirse con la suya. Y en ese momento, justo antes de decidir, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta de mi habitación de hotel. Esta vez, no había foto. Solo una memoria USB. Y una nota impresa en tipografía limpia. Tu madre llamó. Deberías escucharla antes de ir demasiado lejos. Me quedé mirando la nota durante largos minutos. Luego conecté el pendrive al portátil. El archivo era un audio. Un poco de estática al inicio. Pero las voces eran claras. La voz de mi madre. Por altavoz. Llamando a una oficina de servicios sociales. Estaba llorando. Pero no era el llanto teatral de siempre. No. Sonaba real. Jadeos entrecortados, voz quebrada. Decía. Mi hijo nos ha amenazado. Nos da miedo. Tiene antecedentes de comportamiento agresivo. Tememos por nuestra seguridad. Pausé el audio. Me temblaban los dedos. Pero seguí. Ella continuó. Hemos intentado ayudarlo. De verdad. Pero es inestable. Peligroso. Y luego, lo que me rompió por dentro. Él robó ese dinero. Falsificó el cheque. Solo quería manipularme, obligarme a firmar la casa a su nombre. ¿Hay alguna forma de denunciarlo? En la grabación, la persona del otro lado le decía. Necesitamos pruebas. Documentos. Firmas. Y ella respondía. Las conseguiremos. Lo que haga falta. Clic. Fin de la llamada. Me quedé allí. Sentado en la cama. En esa habitación barata de hotel. Mirando al vacío. Con el pecho ardiendo. No había fondo. No había límites. No existía el demasiado lejos para ellos. Mi madre. Aquella a quien rescaté. Mi hermana, a quien regalé una casa. Mi padre, que me echó como a un perro. No volvieron para hacer las paces. Volvieron para rematarme. Y yo estuve a punto de abrirles la puerta. Desperté a las 3 de la mañana. La pantalla de mi teléfono se iluminó por un mensaje que no esperaba. Era Clara, mi hermana. Te vi mirando la carpeta que dejé sobre tu escritorio. No sigas. Su mensaje no tenía más detalles, pero era suficiente. Sabía lo que estaba pasando. La verdad que había estado intentando esconderse. Y ella la había descubierto. ¿Sabía desde el principio? ¿Todo este tiempo? Aceleré el paso, me puse un abrigo y salí del hotel en dirección a su apartamento. No me importaba el tráfico. Ni las luces rojas. Ni las reglas del juego. Tenía que saber más. Lo que me temía podría confirmarse.
Cuando llegué a su puerta, estaba cerrada. Toqué el timbre varias veces. Nada. Finalmente, me arranqué la rabia que me atormentaba. Pateé la puerta con furia. Sonó como si alguien desde dentro estuviera recogiendo algo de un suelo. Pero no fue hasta que la puerta cedió que vi. Estaba sola. Pero no vacía. En el rincón, sobre la mesa. Vi las carpetas. Las pruebas que Clara había reunido. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Pero una sensación extraña me recorrió la espina dorsal. No sabía si estaba preparándome para el final de esta historia. O si lo que realmente quería era destruir todo antes de que se me escapara entre los dedos. ¿Qué estás haciendo, Clara?, murmuré, acercándome a la mesa. Entonces, ella salió del baño. Estaba tan tranquila. Como si no hubiera roto nada en su vida. Esas miradas vacías que nunca dejan huella. Una máscara. Y me dijo: espera. Necesitas saber algo más. ¿Qué más? Pensé. Todo ya estaba dicho. Pero en ese momento, ella comenzó a hablar. Papá estaba planeando vender la casa antes de morir. Y mamá también. La última firma fue en secreto. Y no era para ti. Era para Javier. Lo sabía. Mis ojos se abrieron. Mi cuerpo tembló de solo escuchar esas palabras. Todo lo que había vivido. Todas las mentiras. Las traiciones que me hicieron sentir como el último eslabón roto. Ella me miró. Como si estuviera pidiéndome perdón. Ellos querían quitarte todo. Solo querían que quedaras en la nada. Y yo me enteré a tiempo para frenarles. Ahora, ¿qué harás tú con esta información? Las palabras caían sobre mí. Como una pesada carga de plomo que no podía levantar. Una parte de mí quería destruirla en ese instante. Pero entonces, otra parte me dijo: ¿de qué sirve la venganza si no hay nada que reconstruir después? Te quedarás con todo. Susurré. Ella me miró en silencio. Pero por fin, sus ojos mostraron la verdad. Ella no era la víctima de esta historia. Ni yo. 2 días después de mi encuentro con Clara, llegó la notificación oficial. La investigación por fraude de títulos había concluido. Las propiedades asociadas al traspaso ficticio de la casa familiar y al uso de la empresa fantasma habían sido incautadas por el Estado. Eso incluía el dúplex. La misma casa que yo mismo había puesto a su nombre. Todo estaba listo. Pero no lo celebré. Porque aún faltaba algo. Un mensaje. Una palabra. Una llamada. Y esa llamada llegó. De parte del abogado del ayuntamiento. Augusto, hay algo más que deberías ver. Me envió por correo un documento. Era una nueva denuncia, firmada por mi madre. Fechada hace solo 72 horas. Decía que yo la había amenazado físicamente. Que estaba en tratamiento psicológico por mi culpa. Y que mi hermana había tenido que mudarse por seguridad. Adjuntaba informes médicos. Que, claramente, eran plantillas mal editadas. Todo era falso. Y en ese momento, ya no me dolió. No me enfureció. Me dio lástima. Estaban intentando ahogarme en la última gota de veneno que les quedaba. Así que actué. En silencio. Carpeta de archivo abierta. Tomé todos los mensajes de voz. Carpeta de archivo abierta. Capturas de pantalla. Carpeta de archivo abierta. Correos. Carpeta de archivo abierta. La grabación de la llamada a servicios sociales. Carpeta de archivo abierta. El historial bancario con el cheque de 15.000 euros. Carpeta de archivo abierta. La documentación del traspaso ilegal. Y preparé un único dossier. Lo titulé simplemente: para cuando vuelvan a mentir. Ese sobre, sellado y cronológicamente ordenado.
Fue entregado por un abogado neutral directamente al juzgado que tramitaba el caso de la propiedad. No presenté cargos. No pedí compensación. Solo entregué la verdad completa. Y me fui. 2 semanas después de entregar el dossier, me llamaron del juzgado. La causa por fraude documental y traspaso ilícito de propiedad había avanzado. No hubo necesidad de juicio. El contenido del informe era tan claro, tan irrefutable, que el juez dictó una resolución directa. Las propiedades quedan embargadas. La familia del denunciante deberá asumir las costas legales. Y no podrán ejercer transferencias o gestiones inmobiliarias durante los próximos 5 años. Silencio absoluto. El abogado me miró desde el otro lado de la mesa. Nunca vi un caso tan fácil. Parecía personal. Lo era. Le respondí sin pestañear. El día que llegó la notificación oficial a la antigua casa de mis padres, el dúplex que ahora ni siquiera era suyo, fue mi primo Jorge quien me avisó. El mismo que antes no se metía. Ahora me escribía casi en susurros. Tu padre gritó como si alguien hubiese muerto. Tu madre se encerró en el baño. Y Clara, se largó. Solo dejó una nota. Ya no puedo sostener esta mentira. Yo no dije nada. Me limité a caminar hasta el parque más cercano. Me senté en un banco con vista al río. Y por primera vez en años, no pensé en ellos. Ni en facturas. Ni en casas. Ni en deudas. Ni en traiciones. Solo en mí. A la semana siguiente, recibí una carta. De parte del mismo juzgado. Dentro, un cheque simbólico. 3.721,19 €. Parte del dinero recuperado del embargo de la empresa fantasma. Me reí al ver la cifra. No por el monto, sino porque era lo justo para cerrar este círculo. Lo usé para mudarme. Una ciudad pequeña, donde nadie me conocía. Donde nadie sabía mi apellido. Donde no era el hijo desagradecido. Ni el hermano traidor. Ni el chico callado que siempre salvaba a todos. Solo Augusto. Habían pasado 4 meses desde que me mudé. La nueva ciudad era tranquila, casi aburrida. Pero era mía. Tenía un estudio modesto, una bici usada. Y una rutina sin sobresaltos. Nadie me gritaba. Nadie me pedía favores. Nadie me vigilaba por la ventana. Cada tanto, aún revisaba las noticias legales. Los boletines del ayuntamiento. Nada nuevo. El caso de mis padres se había cerrado. O eso creía. Una mañana gris, al volver del supermercado, encontré un sobre blanco en el felpudo. Sin remitente. Sin matasellos. Solo mi nombre escrito a mano. Augusto. Lo abrí con el pulso tenso. Adentro, había una fotografía. Blanco y negro. Vieja. Yo, con 9 años. Una mochila rota. Un dibujo en la mano. Sonriendo. A mi lado. Mi madre. Aún joven. Aún con los ojos cálidos. Tomándome del hombro. Detrás, en tinta azul. Hubo un tiempo en que sí te quise. Perdón por todo lo demás. Sin firma. Solo eso. Me senté en el suelo. La compra aún en bolsas. El pan frío. Y por primera vez desde todo aquello. Lloré. No por la pérdida. No por el dinero. Ni por la traición. Sino porque, por un instante, recordé que alguna vez fui amado. Y tal vez, eso sí dolía.